Solo para comentar, leí de Gaby que en el curso de cooperativismo de plataforma de Mondragón posteé ahí el mensajito que iba a estar esta charla y hay gente interesada. Justo coincidió en que está la reunión de partners locales y del grupo de Argentina en la misma hora. Seguramente cuando termine se vaya a sumar más gente de ese grupo. Y cuando esté grabado esto, vamos a subirlo al canal oficial de FACTIC y lo vamos a también pasar por ese foro, que hay gente interesada en escuchar acerca del ASI. Buenísimo. Una consulta para saber quiénes están participando. El listado de usuarios que se ve a la izquierda, ¿es gente que está conectada sin cámara? Pues sí, están todos conectados sin cámara. Para los que se suman recién a esta plataforma, les contamos que pueden activar la cámara si tienen ganas, para que les veamos. El encuentro va a ser grabado, como dijo recién Nico, para que lo podamos ver después, si queremos repasar algo que dijeron las chicas, o si alguien que no pudo estar puede verlo, que quiere verlo. Así que si no les interesa aparecer en cámara porque va a ser grabado, saquen las cámaras, y en caso de que no les moleste pueden poner sus cámaras, así les vemos las preciosas caras que tienen. Bueno, me parece que vamos a arrancar, si les parece bien. Mi nombre es Agustina, para los que no me conocen. Yo soy de Cooperativa El Maizal. El Maizal está en el conurbano bonaerense, en Argentina, y soy parte de FACTIC, que FACTIC es la Federación Argentina de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Este encuentro se llama Yo Antel y es un espacio que creamos dentro de la federación que tiene como objetivo, por un lado, compartir tiempo, crear lazos, vincularnos y compartir conocimiento y cultura con organizaciones y personas que comparten nuestros valores cooperativos y también nuestros valores tecnológicos. Y por otro lado, generar visibilidad de la federación y todo el trabajo que venimos haciendo todos los días, que es un montón. En la federación somos 24 cooperativas de todo el país que nos dedicamos a trabajar en tecnología, conocimiento e innovación. En esta oportunidad nos están acompañando las compañeras de la Alianza Cooperativa Internacional, que iba a estar como disertante Leire Luengo, que es la directora de comunicación de la ASI, que la ASI es la Alianza Cooperativa Internacional. La Alianza Cooperativa Internacional reúne y representa a cooperativas de todo el mundo. En total hay y esto dígame si estoy diciendo algo que no es, pero 1.200 millones de miembros cooperativos de todo el mundo dentro de esta organización, y la organización tiene 125 años. En esta charla lo que van a hacer es contarnos sobre la ASI, contarnos qué función cumple y qué actividades desarrollan, y también un poco contarnos cómo son las formas para, como cooperativistas, vincularnos a esta asociación. Que un poco lo vemos como alejado a eso de la ASI, ¿no? Como la ASI es como, ay, tiene 1.200 millones de asociados y es un montón. Pero la idea es que traten de bajar un poco a nuestras realidades lo que es esta organización que es tan grande y tan potente. Nos parece que este encuentro es súper interesante por todo lo que representa la ASI en cuanto al mundo, y por todo el laburo que venimos haciendo con la ASI también desde la federación, como para vincularnos. También nos acompaña Gaby Bufa, que está ahí desde Cooperar, también trabajando en la ASI, que no sé si vas a hablar después, Gaby, pero nos interesaría que después hables. Así que no tengo más nada para decir. Creo que hice una presentación ahí, vos podés, Leire, completarla con lo que quieras, así que le doy la palabra a Leire. Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo en dónde nos encontremos, en invierno o en verano, cooperativistas todos y todas. Lo primero, muchas gracias por invitarnos, es siempre un placer transportarme a Argentina, la verdad, me siento como que estoy allá entre vosotros, y es un verdadero placer porque también soy cooperativista, como vosotros. Yo digo vosotros y vosotros decís ustedes, pero nos entendemos igual. Entonces, hoy quería, pues efectivamente, traer la ACI aquí.
Y entonces, con esta premisa, que es cierto que a veces sí que puede dar miedo, quería, bueno, pues hacer un recorrido por la historia de la CI, desde la historia de la CI, porque ahora celebramos el 125 aniversario, hasta muy concretamente cómo nos podemos integrar. Un recorrido, ¿vale? Entonces, bueno, muy brevemente, yo soy periodista y cooperativista, llevo 10 años trabajando en el movimiento cooperativo mundial. Antes trabajaba para Ficopa, que la conocen porque FACTIC pertenece a ella, es la Organización Internacional de la ACI para las cooperativas de trabajo. Y bueno, con esta premisa desde hace 3 años trabajo para la ACI a nivel ahora intersectorial. Y bueno, es realmente, como hoy comentábamos Gaby y yo, y como siempre decimos, es un lujo poder servir al movimiento cooperativo. Entonces, bueno, si empezamos por lo que da más miedo muchas veces, que es cuál es esta estructura, esta macroestructura colosal, ¿qué es esto? ¿Qué es este bicho? Bueno, pues en realidad la ACI fue creada por cooperativistas hace 25 años. Este instrumento, ¿no?, que está ahí en Bruselas, que parece muy alejado, en realidad se creó para servir a estas cooperativas que están en los territorios. Entonces, bueno, considerando esto como primera premisa, voy a ampliar lo que tú has dicho, Agus, que con esto ya casi me podría ir, porque lo has contado muy bien y has contado la magnitud que representa la ACI, y voy a dar un poquito más de detalles para que nos situemos primero y luego pues iré más en lo concreto de qué estructuras pueden ser, digamos, interesantes para que los compañeros y las compañeras de FACTIC puedan saber cómo integrarse, cómo participar y sepan qué es lo que hay por allí al alcance, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Efectivamente, pues bueno, somos la ONU de las cooperativas, o sea, se representa a las cooperativas a nivel mundial de todos los sectores, y es un movimiento que lo que muestra es otra forma distinta de entender y de practicar la economía. Entonces, con esta premisa de poner los principios y los valores en acción, se creó la ACI hace 125 años, en 1895, y bueno, para dar unas cifras de pues a quién representan, es pues al menos el 12% de la humanidad es cooperativista, al menos el 12%. Si nos imaginamos esto, nos podemos imaginar comunicándolo por todos los sitios, hasta dónde pues somos capaces de llegar. 10% de la población empleada a nivel mundial. Esto es el cooperativismo, y la ACI es la única organización mundial que la representa en todo el mundo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la misión? Bueno, pues entre otras, unir, promocionar y desarrollar el cooperativismo a nivel, digamos, de contacto con las instancias mundiales de representación política. Pues es socia de Naciones Unidas, está entre las 3 más antiguas socias de Naciones Unidas. La ACI estaba en el momento de creación de las Naciones Unidas. La ACI es más antigua que la OIT, por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo, que cumplió el año pasado 100 años y fue socia indispensable para que ésta se creara. Para que os hagáis una idea, el primer director general del OIT era cooperativista, era un cooperativista francés. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, hoy sigue siendo socia de pues instancias como la FAO, el Banco Mundial y otras tantas. También participa en instancias de economía social en Naciones Unidas, y como ello, bueno, pues lleva la voz cooperativa a los lugares de discusión política a nivel mundial. Entonces, bueno, dicho esto,
a nivel del movimiento cooperativo, como decía, une a las cooperativas de todo el mundo, las federa. Luego vamos a ver cómo las federa, cómo se creó para federarlas en realidad, ¿vale? Y lo que se promueve es el intercooperativismo. Es un foro en el que se impulsa esta cooperación entre cooperativas, a través de encuentros, a través de iniciativas que ponen en contacto, como tú bien decías antes, a las actuales tenemos miembros en 112 países en todo el mundo. Y bueno, la ACI, miembros de todo el mundo, para que os hagáis también una idea, existe desde hace 125 años, cuando en el tiempo de las dos primeras guerras mundiales, la ACI ha sobrevivido y en ese momento tenía miembros de los países combatientes y seguían solidariamente colaborando entre ellos, más allá de las circunstancias mundiales en las que todo eso pues involucraba. Entonces esa intercooperación, esa escucha, ese foro de encuentro fue así hasta en situaciones tan límite, ¿no? Y sobrevivió, se reforzó y llevó un mensaje de paz. Entonces, bueno, a la hora de promocionar, conoce muy bien los principios cooperativos y los valores, los ponen en práctica todos los días, entonces no voy a ser yo la que los ponga encima de la mesa, pero desde la CEI tenemos esa labor, esa responsabilidad de ser la guardiana de ellos, ¿no? Y de asegurarnos que allá donde se redactan leyes cooperativas o donde se crean cooperativas, estos principios se cumplan, para que sean cooperativas reales, para que se pongan en práctica. Entonces, luego, a la hora de, bueno, ¿cómo desarrollamos? ¿Cómo ayuda el ACI para que se desarrollen las cooperativas como un instrumento económico? Principalmente, bueno, se asegura que sean referentes reconocidos en el desarrollo económico, social y medioambiental, con presencia y con trabajo constante con las diferentes instancias internacionales que antes mencioné. Si tomamos esto, vamos a llegar ya a la estructura, ¿no? A tener en cuenta cómo llegar a Bruselas. Cuando charlábamos de cómo montar esta presentación, pensábamos en, bueno, cómo es esta autopista hacia Bruselas, ¿no? ¿Cómo llegar hacia Bruselas? Bueno, en realidad, Bruselas, si lo miramos así, esa autopista la crearon las cooperativas, en realidad. Entonces, si tomamos ahora qué estructura crearon para que justamente hoy podamos estar hablando de la ACI y sea todavía una entidad tenida en cuenta, es que, bueno, actualmente, como veis aquí, lo que tenemos son, bueno, pues una oficina global, que es Bruselas, esta es Bruselas, digamos, y luego tenemos 8 organizaciones sectoriales. Tenemos a CICOPA por aquí, que es a la que pertenece FACTIC, 4 organizaciones regionales, las Américas, que también pertenecéis, y luego comités temáticos y la red de juventud, que también pertenecéis. Entonces, estas instancias, digamos, se crearon para, por un lado, ¿no? Si tomamos aquellas que son sectoriales, bueno, pues para llevar la voz de la experiencia, digamos, ¿no? En la materia y para mejor acceder. Luego, en las regiones para estar más cerca, simplemente, ¿no? Para que de una forma más cercana se puedan responder a estas necesidades, se puedan mejor llevar la voz de las cooperativas. En los comités temáticos y en la red de juventud, bueno, pues como comités está el de género, el de investigación, el de legislación, el de desarrollo y el de juventud. En estos se indaga todavía de forma más profunda en estas cuestiones y se construyen, bueno, pues posicionamientos. Por ejemplo, hace poco se organizó un webinario sobre el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, y el Comité de Equidad de Género, bueno, pues llevó la voz de las cooperativas en este tema a Naciones Unidas, de esa forma concreta. Si vemos esta estructura, en esta estructura ahí está su Asamblea General con su Consejo de Administración y con su presidencia.
presidencia que conoce muy bien, es el argentino Ariel Huarco, desde el 2017. Ariel Huarco, que bueno, él es también presidente de Cooperar, que ahora vamos a llegar y vamos a ir en detalle luego en puntos siguientes de cómo integrarse, cómo se llega a esta autopista de Bruselas, o también como podríamos denominar la matrioska, ¿no? Cómo vamos de lo local a lo global. Si tenemos en cuenta esto, bueno, pues Ariel es el presidente de la ACI, de Cooperar, elegido en 2017, y 4 años anteriores era miembro del Consejo de Administración. Con la que tenemos aquí también Gabriela Bufa. Ella durante 4 años fue la presidenta de la Red de Juventud, de la ACI, conoce muy bien la ACI, y vamos a ver luego cuando vamos a desgranar cómo os podéis integrar, cuáles son las posibilidades, veremos cómo ella, a través de las estructuras de las que pertenece en Argentina, fue elegida por Cooperar para ser la candidata a representarnos como cooperativistas jóvenes en la ACI, ¿vale? Esto parece un poco lioso, espero que hoy yo lo vaya a aclarar, si no me paráis y lo vemos de otra forma. Es cómo funciona. Antes de irme a lo concreto de cómo se puede participar, estoy controlándome los minutos porque me lío a hablar y nos podemos poner en 2 horas tranquilamente, y os invito aquí a cenar y ya está. Me gustaría hacer un pequeño guiño a la historia, porque este año son los 125 años. Y no es que seamos viejunos, es que somos más actuales que nunca, me explico. El cooperativismo está más a la vanguardia porque responde a las necesidades de los miembros, innovador por naturaleza. Y si tomamos cómo se creó la CIA ya por 1895 en Londres, por qué se creó y quién lo creó y demás, nos damos cuenta que era para responder a las mismas necesidades que tenemos ahora, distintas pero muy similares. Y os invito a que, bueno, os enviaré luego pues enlaces a unos artículos que hemos escrito recientemente con declaraciones de cooperativistas de esos países que enviaron a delegados a esa creación de la ACI, y bueno, por qué decidieron crearla, por qué vieron imprescindible crear un organismo mundial que llevara esta voz de, bueno, la internacionalización positiva, digamos, ¿no? O sea, cómo unirnos en la solidaridad de las naciones, cómo era importante esto de que me gusta a mí mucho decir, esto de que ni somos tan pocos ni estamos tan locos. O sea, que en realidad somos muchos en todo el mundo pensando de forma parecida y que juntos en realidad somos más fuertes. Esto que parece un poco utópico y un poco, bueno, pues en realidad esto era el fondo. Y os voy a muy brevemente leer, ¿no?, declaraciones de estos, de los actuales cooperativistas. Como podéis imaginar, no tenemos a personas vivas que participaron en ese momento, pero de los actuales líderes cooperativistas, pues de esos países, entre los que se encuentra la Argentina, ahí lo verán en ese documento. Pues por ejemplo tengo aquí a los belgas, como dicen, ¿no?, que esos pioneros estaban convencidos de que las dificultades del cambio social solo podría superarse con un movimiento de solidaridad que se extendiese más allá de sus fronteras. Nos parece algo lógico y eso es la CEI en realidad, nada más y nada menos. Entonces, ahí también tienen la historia, ¿no? O sea, por un lado, el movimiento cooperativo que estaba ya pues instalado en países como Italia, de los que bebió Argentina, por ejemplo, como fue un germen para que en otros países le pusieran nombre, porque ya estaban cooperando en realidad. O sea, quiero decir, no es que hubiera un sello de propiedad, quiero decir, ya se cooperaba, pero bueno, este era el nombre, estos son los principios, y cómo esto se fue extendiendo y se fue integrando. Y es lo que somos ahora, ¿no? Entonces, os invito a que vayáis aquí a estos artículos que me han parecido súper interesantes. También hemos entrevistado a una experta en
en la historia cooperativa, Rita Roth, que nos contaba eso que os contaba antes un poquito muy rápido, miró el tiempo, de cómo la ACI, por qué la ACI sobrevivió a guerras mundiales y otras no lo hicieron. Y básicamente ella me contaba que es la ideología y la estructura. Vamos a la estructura, ¿por qué? ¿Por qué la estructura? Entonces, y me daba pues ejemplo de durante la Primera Guerra Mundial, cómo se seguía metiendo en los lazos entre los países, como se está contando antes, porque estaban enfrentados, y cómo después de la Segunda Guerra Mundial, en el primer congreso, cada uno expuso cómo se había encontrado, y fue como uno de los primerísimos acuerdos de paz, de su forma más práctica, ¿no? Entonces, bueno, también mi compañera Gaby os ha compartido por ahí otra entrevista, en ese caso, a jóvenes cooperativistas del movimiento global, que pues algunos conocerán, como Sebastián, como Angélica Soberanes, que es la representante del comité de juventud, de la red de juventud, disculpad, de las Américas. Y bueno, pues hemos entrevistado justamente, ¿no? Es el aniversario, sí, 125 años, estupendo, pero y ahora, bueno, y ellos lo que nos dicen es que lo mejor aún está por venir, que la respuesta cooperativa y lo mejor aún está por venir, o sea, somos el presente, y ahí tenéis algunas reflexiones que me parecen inspiradoras, y que en estos días, no sé cómo lo veis, pero hacen falta los abrazos y hacen falta las noticias positivas, y la verdad que vienen muy bien. Entonces, bueno, pues después de este breve pasaje por la historia de la ACI, concretamente, ¿cuáles son las posibilidades para integrarse? ¿Qué hay por ahí? Después de comentaros, de ir en el detalle de esta estructura que tengo aquí en pantalla, le pediré a Nicolás que nos cuente su experiencia, y a Gaby también, que me la contéis vosotros. ¿Cómo fue en Kigali? ¿Qué es lo que te llevaste para Argentina? ¿Qué es lo que te llevaste y qué ideas te llevaste para desarrollar la cooperativa, la federación, el sector de las TIC? Vete pensando, aunque ya lo tienes muy claro, pero te digo para que no te pille por sorpresa. Y Gaby también, porque me parece mucho más interesante que los que yo pueda poner ahora mismo encima de la mesa, la verdad, pero os lo voy a compartir yo también, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos integrar? Tomando esta estructura que tenemos aquí, esta matrioska, como la decíamos, bueno, como cooperativa de base. Como cooperativa de base nos integramos en la... Os voy a hacer vuestro recorrido, que lo conocéis, va a ser un poco, digamos, Leire, esto lo conocemos mejor que tú, efectivamente, pero para recapitular, la cooperativa de base, la federación gremial, FACTIC, la región, puede haber regional, se puede tener, pues, por ejemplo, FEDECABA en Buenos Aires. En España tenemos en Andalucía FAECTA, por ejemplo, como cooperativa de trabajo a nivel andaluz, a la que pertenezco. Por este acento no os confundáis. Luego, por ejemplo, y esto claro, para resolver los problemas del propio territorio, estar más cerca, como antes comentaba, ¿no? Luego, a nivel nacional, se integran en cooperar. Leire, perdón, Sí. ¿querés pasar las diapositivas así? Porque seguimos viendo la estructura. Está bien, porque estoy hablando ahora de la estructura. Sí, sí. No pasé la de la historia, porque en realidad me emocioné y empecé a hablar y no controlé el PowerPoint. Pero está bien que esté esta, porque como es la estructura, creo que se ve cuando voy a ir en detalle con las redes y demás. Yo creo que va a ser bueno de apoyo. Gracias, Gaby. Entonces, y luego, bueno, luego teniendo esta estructura, bueno, luego como ellas se integran a nivel regional en Cooperativa de las Américas, a nivel sectorial en CICOPA, que es la Internacional de Cooperativa de Trabajo, como también se puede participar activamente en los comités temáticos y en las redes, como lo que os comentaba antes, en la red de juventud, en
en el comité de equidad de género, en el de investigación, legislación, desarrollo, ¿no? Y también en think tank como el ICET, por ejemplo. Y ahí llegamos a la ACI. Bueno, para llegar hasta ahí, ¿cómo se integra? Bueno, pues en la práctica, las organizaciones nacionales, o sea, os voy a dar el ejemplo para cambiar de la red de juventud, el del Comité de Equidad de Género. La organización nacional, que es la que pertenece la CI, principalmente, como decía antes, son organizaciones de representación nacional. En inglés, lo que se conoce como Apex Organization. Y también cooperativas. Y organismos de desarrollo cercanos que también pueden ser asociadas. Bien, entonces, estos miembros de la ACI lo que hacen es presentar a candidatos y candidatas para representar los nos en estas instancias de la ACI. Por ejemplo, el Comité de Equidad de Género. Los miembros de la ACI pueden presentar a un candidato o candidata para representarlos en el seno del Comité de Equidad de Género. Hay unas elecciones, se elige y actualmente es María Eugenia Pérez Ceas, de Colombia, que proviene de Comeva y actual directora de ASCOP, Asociación Colombiana de Cooperativas, la que la representa. Y se llega así. Y los actuales miembros son de esa forma, a través de miembros de la CI que los postulan. Luego, esa es la forma en la que se articula en la práctica. Luego se puede, por supuesto, se puede pertenecer a, por ejemplo, a la red de juventud. En la página web está el acceso, que también os puedo enviar luego, o si no, Gaby, si tú puedes compartirlo, genial, de cómo puede uno recibir la información y participar en instancias como la red de juventud, como también, por ejemplo, se creó, y lo conocéis muy bien porque FACTIC estuvo en el origen de la creación de una plataforma TIC que se llama Patio, en la que, bueno, ahí Nicolás podrá darnos aún más información, pero es una red justamente de intercambio en el sector de las TIC. Pertenecen organizaciones cooperativas en este sector, actualmente pueden pertenecer de todo el mundo. Y bueno, por ejemplo, para dar respuestas al cooperativismo, muy prácticamente yo, a la hora de buscar un proveedor web para la ACI, pasé por ahí. Yo me fui a Patio y dije, bueno, busco esto, tengo Drupal, ¿cómo puedo, qué me proponéis? ¿Trabajáis en Drupal? ¿Qué cooperativas tenéis? Porque nosotros siempre trabajamos con cooperativas, la ACI, para diseño, para web, sistemáticamente. Si no es cooperativa es porque en ese sector realmente no se conoce, no conocemos. Vamos, de mis proveedores todos son cooperativas, 100%, no hay ninguno que no sea cooperativa. Y es lógico, porque ¿quién mejor para comunicar sobre el cooperativismo y para ayudarnos a llegar mejor que las propias cooperativas? Es totalmente coherente, ¿no? Y tiene todo el sentido. Entonces, teniendo esto, otras formas de participar, por supuesto, son en los foros mundiales, ¿no? Ahí vendré con la pregunta a Nicolás sobre qué fue Kigali, qué es lo que te llevaste para casa. Pero este año no, perdón, estoy ya con el chip del 2021. El año que viene, del 1 al 3 de diciembre, celebramos el Congreso Cooperativo Mundial. ¿Qué congresos pasan como el cometa Halley? No pasan muchos, hay cada 10 años. O sea, es la reunión de los y las cooperativistas. A diferencia, por ejemplo, de las conferencias de la ACI, que se organizan cada 2 años, o la Asamblea General, que esos son de los miembros, son órganos para los miembros de la ACI. El Congreso es el foro del movimiento cooperativo. Entonces, cuando hablamos también de la historia antes, estas grandes decisiones que se han tomado, el Día Mundial de las Cooperativas se aprobó en un congreso, principios cooperativos se revisionaron en un congreso, creación de la CI, quiere decir, el congreso es donde suceden las cosas, donde se intercambia a nivel cooperativo de forma muy intensa. Entonces, teniendo en cuenta esto es un encuentro
es un encuentro en el que se cierran vínculos, en el que se descubren más movimientos cooperativos de otros países, en los que se aprende, en los que se generan reflexiones colectivas y en los que se entienden muchos de los problemas que son y que vienen de lo local, pero que tenemos en todo el mundo, lo que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, como esos problemas están en otras regiones del mundo y intercooperando, esa es otra idea que lanzo ahí, se resolverán de forma quizá más apremiante. Entonces, estas son las formas, muy rápido, porque tenemos media hora, me estoy autocontrolando, en los que nos pueden decir, ¿no?, cómo integrarnos en el cooperativismo. Y ahora, como he amenazado antes, me gustaría que Nicolás y Gaby, he dejado tiempo para ellos, nos compartan su experiencia, cómo después de haber ido a Kigali, que yo digo Kigali así, parece, en Kigali fue la conferencia de la AFI el año pasado, en octubre. Hubo entonces, se celebró en Kigali, hubo una asamblea general y Nicolás participó, ¿vale? También compañeros de FACTIC han participado en el foro de jóvenes emprendedores que fue en Malasia en febrero, el que se le conoce como GIF, habréis visto GIF 20, hashtag, pues también participaron, y aunque no voy a entrar, pero si quieres también añadir más datos sobre qué fue participar para vosotros como FACTIC en ese otro evento, también. Así que, si os parece, le cedo la palabra a Nicolás. Si luego no vuelvo porque no hay tiempo, antes de nada, muchas gracias de nuevo. Seguimos conectados. Ya nos conocemos, seguimos en comunicación. Hay mucha más información por allí. Yo he dado solamente, digamos, he puesto una semillita ahí para que vayan a la web, para que sigan viendo, para que me escriban para lo que quieran y para que se integren, para que participen, porque si queremos un movimiento vivo, tenemos que estar ahí participando y aportando, y esa forma es integrándose. Así que les animo a también militar en lo mundial. Sí, vénganse por aquí también, ¿vale? Gracias de nuevo, y aquí sí que voy a colocar mi contacto. Ahora voy muy rápido, ese era el logo para los que me quieran contactar, ampliar información, seguir en contacto. Esta soy yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leire. Igual, de todas formas, no te vayas, porque vamos a abrir para que puedan hacer preguntas, así que seguramente va a haber preguntas, pero muchas gracias por ser tan precisa con los tiempos también. Le dejo a Gaby y a Nico que cuenten su experiencia en Kigali. Gaby, si querés decir algo, o para arrancar. A mí me agarró por sorpresa, así que déjame pensar algo. Dale, algo breve. Bueno, en principio yo tengo un rol muy particular y específico, así que no voy como participante a las conferencias y asambleas, sino que, bueno, estoy trabajando, estoy tratando de que las cosas salgan y funcionen. Es muy intenso el ritmo, pasan muchas cosas, hay mucha gente, pero se disfruta cuando participa, cuando se asisten a conferencias, a mesas redondas, a talleres, a presentaciones. Este año hubo presentaciones de cortos audiovisuales que también están en aroundtheworld.com para que vean sobre historias cooperativas. Y para mí lo importante destacar del encuentro es que uno se la pasa todo el año comunicando virtualmente, y este es el momento en el que nos vemos las caras y decimos, eras vos, lo que es conocerse y fortalecer los vínculos. Así que ahí es donde recomiendo también, cuando se pueda y con cuidados, volver al encuentro presencial, porque se aprende un montón, porque se comparte la experiencia del país, y ahí es donde podemos dar a conocer la riqueza del movimiento cooperativo argentino y enriquecernos con las experiencias
de los movimientos cooperativos de los otros países. Así que te dejo, Nico, la palabra para que cuentes lo que fue para vos. Bien, ahí creo se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Leire, súper entendible todo y súper didáctico. Bueno, yo la conocí a Gaby desde antes, pero terminamos de afianzar el vínculo ahí estando en Kigali. Y creo que una de las cosas que me llevé, primero cuando fui para allá, destacar que fue una acción conjunta de la federación, que yo solamente fui como un representante, pero en realidad fue un acto más de intercooperación. Todas las cooperativas nos autofinanciamos el viaje, se armó un grupo intercooperativo para armar el contenido y la comunicación de este evento, de lo que era el viaje para FACTIC, de ir a llevar a una persona a Kigali, que es la capital de Ruanda, que queda en África. Y bueno, desde ese lugar la verdad que fue no solamente un orgullo por ese lado, pero también fue como un acto más de intercooperación que nos encanta como remarcarlo porque es nuestra esencia. Y después allá lo que me pasó fue ir, no sabía qué expectativa tener porque nunca había habido un evento así tan grande, había participado desde las Américas acá en Buenos Aires, pero al estar allá vi que es como que nosotros al estar en FACTIC es como que tenemos un poco la mirada muy puesta en el cooperativismo de trabajo, de tecnología, y a veces interactuamos con otros sectores. El estar ahí te das cuenta del universo cooperativo, no solamente en cuanto a sectores y qué cooperativas de tamaño que uno no se imagina, sino también de la cantidad de países que había representando y las tensiones que se pueden llegar a vivir cuando juntás a tantas personas, tantos sectores y tantos países al mismo tiempo. De hecho, me acuerdo que una de las cosas que más me sorprendieron fue un debate que se dio entre dos países que tenían una disputa casi de guerra, por así decirlo, y cómo la ASI estaba en el medio ahí como tratando de intermediar y decir, no, esperen, este espacio trata de no tener estas problemáticas acá y de una manera muy amigable, tratando de resolver esas problemáticas, y me imagino la cantidad de tensiones que debe haber ahí adentro. Así que me llevé como una vista a un universo que era como mucho más complejo y más enorme de lo que me imaginaba. Y lo que mi percepción de la ASI fue como ese espacio donde las cooperativas pueden ir sin este tipo de banderas, sino con el cooperativismo a interactuar y a generar relaciones y hacer que estas relaciones después, si es como todo tipo de relación, si después las vas regando con el tiempo, van dando sus frutos. Entonces es difícil de medir el impacto en un primer momento, pero si vas con este tipo de misión de generar relaciones, de visibilizar tu sector, de tratar de interactuar, de que te tengan en cuenta a la hora de trabajar o de generar vínculos de trabajo, creo que es una especie de, por así decirlo, vidriera excelente, o un espacio de trabajo también muy lindo, donde puedes encontrar otras organizaciones que comparten tus valores y que seguramente tengan algún punto de encuentro como para interactuar en el trabajo y encontrarse desde ese lugar. Así que, de hecho, esta charla se da porque continuamos en contacto y afianzamos el vínculo con Gaby y le propusimos, y Leire también habíamos hablado con vos porque preparamos la comunicación del evento. Entonces, ese tipo de relaciones al principio, si nos preguntabas hace un tiempo, te decíamos, bueno, hicimos todos estos contactos, pero no sabemos a dónde van a llevar. Y hoy en día estamos interactuando con ustedes, y nos pasó también de que la comitiva de Argentina, estando allá, se afianzaron vínculos. Y fue un poco raro eso también, de decir, tenemos que venir a África para estar en contacto y hablar entre las personas acá de Argentina de cooperativas. Así que después se desprendieron un montón de cosas, vínculos con Cancillería, vínculos con Cooperar. Así que creo que este tipo de acciones tienen que sostenerse en el tiempo para que sigan generando cada vez más resultados. Eso es un poco lo que nos trajimos y un pequeño resumen y conclusión que puedo hacer ahora en el momento. Así que nada, espero haber sido tan claro como Leire, y si quieren podemos pasar a las preguntas, Aus. Sí, bueno, muchas gracias Gaby y Nico por la experiencia compartida. Si tienen preguntas pueden habilitar el micrófono y hacerlas,
o bien anotarlas en el chat y nosotros las leemos como ustedes quieran. Mientras les voy a contar que este es el último Show and Tell del año, así que estamos como también siendo como un encuentro de fin de año para nosotros. Y vamos a retomar actividades, no sabemos todavía si en febrero o en marzo, pero les vamos a estar comunicando ahí la nueva agenda de la Show and Tell. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere romper el hielo con alguna pregunta? ¿O les quedó todo clarísimo y no tienen nada que preguntar? ¿Yo puedo preguntar algo? Capaz que no tiene nada que ver. De última cortamos el video, pero te quería preguntar cómo es el trabajo para, precisamente por lo que decía Nico, para coordinar tantas voluntades y tantos sectores distintos en una alianza. Digo, más allá de lo particular, de los debates que se generan, digo, en la forma de organización de la ASI. Porque digo, está, supongo, ¿no? Capaz que hablo desde la ignorancia. Está la cooperativa más grande del mundo, la francesa, creo que es de agraria, una cuestión así, de alguna cuestión, como también tenés tecnología, que no necesariamente tengan el mismo, más allá que tiene el espíritu cooperativo, que tengan el mismo punto de llegada o el mismo, ¿viste?, tracking, digo, para compatibilizar. Digo, bueno, ¿cómo se maneja todo eso desde una forma organizativa? Gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues lo primero, decir que es una persona un voto. Esto es lo mismo para todos y todas. El voto en la Asamblea General de la cooperativa más grande vale igual que el de la federación más pequeñita. Eso es importante destacarlo, aunque parezca obvio, pero lo digo. Luego, a nivel de organización, quizá, Gaby, ¿qué te parece? Igual voy en detalle al cómo está organizado el BOAR, el Consejo de Administración. Quizá puede ser interesante los equilibrios que hay también a nivel de representación sectorial, regional y de temas de comités temáticos y comité y red de juventud. Eso para que veáis en el plano, vamos a decir, de representación, como órgano de representación y de toma de decisiones, cómo está organizado. Entonces, presidido por Ariel Huarco, y que fue también, se renovó, hubo también cuando en el 2017 hubo pues elecciones para presidente, también hubo elecciones para todo el BOAR. El Consejo de Administración se renovó, ¿vale? Y también se aprobaron, por ejemplo, dos nuevas puestos más de representación a nivel sectorial. Lo voy a explicar porque esto es un poco abstracto. En el momento, bueno, hay un número de miembros del Consejo de Administración de varios países. En principio es uno por país. Bueno, lo que sucede con Francia es particular porque uno está en juventud, otro está en vicepresidencia y luego otro también que hay en tema sectorial. Por eso hay 4 franceses en el BOAR, pero normalmente es uno por país, o sea, y luego hay 4 representaciones a nivel sectorial, 4 representantes que provienen de las organizaciones sectoriales de la ACI, entonces, y que tienen su asiento en el Consejo de Administración. Además están los vicepresidentes, vicepresidentas, en el caso de las Américas es vicepresidenta, que son vicepresidentes de la ACI, las regiones. Exacto, perdona, no sé, me he liado. Son presidentes de las regiones, de las organizaciones regionales, son vicepresidentes de la ACI, perdonad. Y luego están la representante del Comité de Equidad de Género, que también, cuando es elegida presidenta del Comité de Equidad de Género, automáticamente pasa a ser miembro del Consejo de Administración de la ACI. Y lo mismo sucede con el presidenta, que Gaby en este caso lo fue hasta hace 3 años, de la red de juventud. Entonces, cuando se elige al representante del comité de juventud, también esta persona tiene un asiento en el comité en el Consejo de Administración.
decís que iba muy clara, pero ahora me estoy liando muchísimo, será porque estoy cansada, no lo sé, pero Gaby podrá completar porque además ella participa en el Consejo de Administración, así que os podrá dar más datos sobre esto. Digo esto para que se entienda a nivel estructural, ¿no? Uno puede participar como dirigente o dirigenta, que es un cargo ad honorem, y también hay una estructura administrativa que se sustenta en la oficina global, donde está Leire en Bruselas, y 4 oficinas regionales en los distintos continentes, ¿no? Esa estructura permanente le da continuidad a todo el trabajo que sostiene las decisiones políticas que toman los consejos de administración de cada región, como así también el Consejo Mundial. Y ahí la estructura que mostraba Leire en la diapo anterior da cuenta de que hay igualdad en términos de estatuto para las regiones y los sectores, ¿no? Entonces lo que es interesante es pensar cómo se van canalizando en distintos ámbitos de participación los intereses que pueden ser sectoriales, como nuclear las cooperativas de pesca, las cooperativas agrarias, las cooperativas bancarias, de seguros, de trabajo, de vivienda, ¿no? Cada uno desde el movimiento local, cooperativo en el que participa, puede encontrar ese espacio donde la pertinencia está dada por la actividad económica que se lleva adelante. Y al mismo tiempo tenés una conducción política que le da los lineamientos a mediano y largo plazo a la organización. Y por supuesto la Asamblea General, que es el órgano máximo de decisión de las cooperativas, donde, como decía Leire, los votos se reparten no específicamente un miembro un voto, porque es un poco más complejo, los votos se dividen por países y hay un máximo de 25 votos por país, pero digamos que lo que se promueve es respetar la igualdad y la democracia en todos los ámbitos de la organización. No sé si esto responde, Manuel, un poco a lo que vos preguntabas. Perdón, pero es que es una pregunta difícil porque imagino que tantas voluntades es muy complejo y no quería, ¿viste?, tirar a matar. Es complejo, sí. Pero era una de las consultas porque entre más grandes las organizaciones, bueno, lo de la estructura y la forma, ¿viste?, de compensar voluntades, encima de toda la cuestión interpaís, digamos, o sea, es bastante complejo. Pero sí se entendió, gracias. Bueno, gracias. Hay una pregunta en el chat que es: ¿cuáles son los puntos más importantes de la Agenda 2021 para la ASI? No sé quién quiere contestarla. Bien, si te parece, Gaby, puedo ir. Lo que ya tenemos muy claro es que el reforzamiento de los principios cooperativos es una gran prioridad. O sea, el tema del Congreso, que es reforzando los principios cooperativos, profundizándolos, eso es una prioridad para el año que viene. Eso a nivel de reforzar el movimiento, y es el tema del Congreso. También os doy en primicia que si todo va bien, y COPAC, que es el Comité de Promoción de Cooperativas al que pertenece organismos de Naciones Unidas y la ACI también, si lo aprueba, el Día Internacional de las Cooperativas girará también en torno a este tema. O sea, este tema que parece muy abstracto, pero básicamente es decir cómo el modelo cooperativo, cómo puede rediseñar una economía en la que pues se centre en la persona y se sea justa con el medio ambiente, porque esos son los principios cooperativos en realidad: poner a la persona en el centro y ser respetuoso con la comunidad y devolverle lo que nos ha dado, o al menos no quitársela. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta vertiente, ángulo político con la diferencia cooperativa, o sea, al final, ¿qué es la identidad cooperativa? Bueno, pues todos estos principios, estos valores, la definición de qué es una cooperativa, pero sobre todo es lo que nos une como cooperativistas y lo que nos diferencia de otros, esta pues alternativa que ponemos encima de la mesa, así es como lo entiendo. Entonces, ese tema va a ser clave. ¿Cómo las cooperativas están respondiendo a la crisis del COVID? Lo será necesariamente. O sea, de qué forma resiliente están respondiendo, qué lo está sucediendo, lo será. Por el momento vemos tendencias, pero compañeros encargados de investigación
y legislación trabajarán en ello. Seguiremos con este estandarte de valores cooperativos, con este estandarte de identidad cooperativa que os decía, de cómo rediseñar una economía centrada en la persona y que se ajusta con el medio ambiente a las instancias políticas mundiales. Seguiremos insistiendo porque este mensaje no ha cambiado, es el mismo. O sea, al final es poner los principios en acción, principios cooperativos en acción. Esto es lo que es. Entonces, eso será, grosso modo, Gaby está en el último consejo de administración, yo no he participado, igual ella tiene información privilegiada a compartir con vosotros, que yo no sé, puede suceder. Igual puede añadir, porque justamente, a ver, ahora pues estamos diseñando justamente ahora el plan de trabajo para el año que viene. O sea, es un momento de bisagra, digamos, entre que se termina un año y empieza otro, así que no puedo avanzar mucho más, pero lo que ya os puedo decir es eso que acabo de compartir. Ahí copié el link del último plan estratégico aprobado, que es un poco el marco en el cual las políticas se van a desarrollar. Y bueno, como la estructura que veíamos, cada región tiene su plan estratégico. Este es el plan estratégico global, que sirve también a modo de indicación, o bueno, que todas las cooperativas pueden verlo, inspirarse, tomar cosas de ahí y bueno, y proponer. Están en el idioma, no sé cuál, creo que les copié. Este también en español, sí. Y este es un plan para el 2030. O sea, eso es un plan de la próxima década. Justamente la CEI aprobó, ponía en práctica el de la década cooperativa, que igual os sonará, el Blueprint se llamó, y termina ahora, terminó este año, y en junio de este año el Consejo de Administración pues aprobó este plan de trabajo, que creo que es interesante destacar que se ha construido a través de una consulta extensísima a todos los miembros de la ACI. Hubo un 80% de participación, o sea, esto se ha construido con y para los miembros de la ACI. Es la forma en la que se hizo. Y se ha llegado a estos puntos. Ahí verán que hay una serie de puntos estratégicos más macro y luego acciones quizá un poco más concretas, que luego esto habrá que concretar todavía más en un plan de trabajo. Yo he ido quizá a lo más detalle con el año que viene, que es lo que tengo enfrente de mi nariz, pero me parece muy interesante que podéis acceder a este plan de trabajo porque es una visión macro de hacia dónde se quiere ir. Bueno, muchas gracias, chicas. Súper clara la exposición. Yo tengo una pregunta con respecto a quizás también debe estar en ese plan estratégico, pero desde el lugar que me toca de mujer cooperativista, hay como una preocupación, y de hecho en los últimos congresos en los que participé de cooperativismo, sobre la inclusión en los lugares de poder de género, ¿no? Que hay pocas mujeres dentro, hoy en día tenemos ahora ustedes dos que están acá hablando de la ACI, pero hay pocas mujeres dentro de los espacios de poder en las cooperativas y en las organizaciones que representan a las cooperativas también. ¿Se está pensando en algunas acciones como para promover esa participación? Y también como joven cooperativista, les pregunto, porque esta organización es muy grande, de muchos años, hay también un tema con la juventud. ¿Qué están pensando para promover la participación de los jóvenes y también pensando en esos jóvenes que son el futuro del cooperativismo, ¿no? Muchas gracias, Agus. ¿Te parece que quizá lo inicie yo y tú completas, Gaby, sobre todo tú que conoces muy bien de primera mano como presidenta del comité de la red de juventud? Voy a compartir un poco los objetivos de los dos comités, o sea, del comité temático de equidad y género y de la red de juventud, que es esto. Lo que tú acabas de decir es parte de los objetivos, forma parte de la misión. O sea, el papel de la mujer en las cooperativas es parte de la misión del comité de equidad de género. Tenemos la página web del comité que está ya en línea
pero al que se está haciendo retoques para poder lanzarlo, pero luego os lo voy a pasar para que se vea ahí cuál es la misión y tal. Y justamente el hecho también, entonces, eso por un lado, o sea, la misión del comité temático, y luego por otro lado, en el plan de trabajo, en estos dos temas que tú mencionas, que por supuesto son claves para la ACI, también están mencionados en el plan de trabajo macro para 10 años. Por el momento, en cuanto a actividades concretas, en cuanto a género, se mencionan en el plan de trabajo temas de educación, formación, representación, pero no se va concretamente, por el momento no hay algo tan puntero, concretamente un proyecto, pero justamente esa es la labor del Comité de Equidad de Género, que todos los años aprueba un plan de trabajo, que además está gestionado por un comité ejecutivo, el Comité de Equidad de Género, que actualmente lo conforman unos 50 miembros, son miembros de la CI, son miembros del Comité de Equidad de Género. Además, para gestionarlo, tiene también un comité ejecutivo, y aquí es donde cada año hay un plan de trabajo, y entonces ahí se asegura, como decir, por un lado, que la cuestión de equidad de género sea importante en la ACI, y del otro lado, que el papel de la mujer en el cooperativismo. Esto muy grosso modo, ¿vale? En cuanto a la red de juventud, efectivamente, los jóvenes cooperativistas somos el presente y el presente, para empezar, y tenemos que ser el futuro, porque si no, no. Entonces, esto, los líderes cooperativistas son conscientes, incluso en cuanto al pasaje de cooperativas. O sea, ciertamente es indispensable para ciertas empresas que los jóvenes tomen el relevo también. Entonces, teniendo en cuenta esto, también el tema de juventud y también llegar a los jóvenes como movimiento cooperativo, también está dentro del plan de trabajo. Y en ese sentido, y por ejemplo, acciones para jóvenes, para desarrollar cooperativas jóvenes que puedan reforzar el movimiento cooperativo. Voy a, muy brevemente, hace un mes, se entregaron, además sois Facti, que es uno de los ganadores, me hace mucha ilusión decirlo, en el proyecto de réplica que organiza el comité, la red de juventud. Bueno, lo que hizo es lanzó un llamado a proyectos, se recibieron 150 de todo el mundo, además, por lo visto, o sea, yo no he visto todos, pero lo que me han dicho los compañeros, o sea, tan maravillosos, que de los que se pudo, porque se tenían fondos, porque esto fue financiado por fondos que quedaron de la cumbre de las cooperativas y de otros sponsors que ayudaron también. Se consiguió con esto, se ha conseguido financiar con al menos 10.000, con hasta 10.000 euros, bien a cooperativas creadas por jóvenes o a proyectos incipientes que quieren transformarse o crear una cooperativa. Entre ellos está, que a mí el vuestro me encanta porque es el de intercooperación, y que concretamente había 2 pedidos de 2 cooperativas, una en Sudáfrica, otra en Kenia, que lo que querían era desarrollar en tema de cooperativas de plataforma, temática y demás. Y por otro lado, Facti también se presentó para, bueno, apoyar, desarrollar, y lo que hicieron es, ¡pum!, los pusieron juntos, y es un proyecto de intercooperación en el que Facti va a acompañar, apoyar a estas 2 cooperativas en África, en una, ya os digo, en Sudáfrica y la otra en Kenia. Entonces, esto es un ejemplo muy concreto, ahora sí que voy a más a lo concreto, y esto es único, no se había hecho antes. Bueno, corrígeme, Gaby, lo que he estado diciendo, si me equivoco, esto es algo único que se ha conseguido hacer, y realmente muestra, bueno, juntos hasta dónde se puede llegar, y efectivamente es una prioridad para la ACI el tema de la juventud. Bueno, es difícil agregar en poco tiempo, pero bueno, lo que planteó Leire un poco es que ambas preocupaciones, juventud y género, están en la alianza por lo menos desde que yo participo, y sé que antes, y creo que como que la lucha permanente también es por presupuesto, ¿no? Es muy difícil hacer algo si uno no tiene presupuesto.
Digamos que eso sucede desde hace muy poco. Todo lo que, no sé, en mi caso, durante el periodo que fui representante de juventud, donde no había representante de género en consejo, era, si propones algo, bueno, lo tenés que hacer, fíjate cómo. Entonces, ahí el alcance es limitado, pero bueno, lo que se pudo hacer en estos años es fortalecer los vínculos y tratar de compartir recursos y poner a disposición lo poco, mucho que cada uno, que las organizaciones tiene, y articular y compartir cuando alguien hace un encuentro, cuando alguien saca una publicación, cuando alguien crea una herramienta. Bueno, lo que hacemos es ponerla a disposición, darla a conocer y no dejar de repetir, insistir en que juventud y género tienen que tener voz y voto, tienen que participar en los lugares de toma de decisiones, y los que están en esos lugares tienen que dar el espacio para que esto suceda, porque si no siempre queda en la intención y no se avanza. Entonces hay que participar, estar presente y hacer presión. Me parece que no sucede de otra manera. Pelear por el presupuesto y estar ahí para tomar el lugar cuando es posible hacerlo. Y tengo que decir, si puedo añadir algo, que el movimiento y los jóvenes cooperativistas le deben mucho a Gaby. Y lo digo con totalmente, consciente de ello, y ya no como amiga, sino como cooperativista, ni siquiera como empleada de la ACI y anterior de Cicopa. Es así. Si este año se pudo organizar el foro de juventud por el trabajo de compañeros maravillosos que han trabajado como leones, y también por esta semilla que puso Gaby, trabajando incansablemente. Yo me acuerdo cuando yo empezaba en reuniones como en Ciudad del Cabo, cuando los jóvenes cooperativistas salieron y propusieron una declaración. En cada una de las asambleas hay una declaración de los jóvenes que se redacta. O sea, y realmente yo creo que hoy no podríamos estar hablando de este proyecto réplica y de otros proyectos de la red de juventud si Gaby no hubiera hecho el trabajo que hizo, trabajo, y hablo de trabajo, no solamente de representación como líder, que por supuesto, lo primero, el trabajo que ella hizo, hoy no podríamos estar donde está. Y lo digo claramente, y más alto no se puede decir. Esto es así. Bueno, muchas gracias, Leire, Gaby, por las palabras, por contestarme también la pregunta esta que era difícil. Pero es una problemática que pasa tanto a nivel micro como macro en las grandes organizaciones. A nosotros nos pasan las cooperativas también, que somos más de base, digamos. Así que muchas gracias, y gracias, Gaby, también por ponerte al hombro todo este trabajo, que doy fe que hace un gran trabajo, Gaby, que se la puede contactar y contarle cualquier proyecto y ella va a estar abierta a escucharnos. Así que muchas gracias por el tiempo que le dedicaron a esta presentación, que fue muy didáctica y nos sirvió para entender un poco más la ACI, que a veces la vemos como algo muy alejado, y son personas, que son Gaby, son Leire, que trabajan incansablemente por el cooperativismo y por los valores cooperativos y para que se cumplan esos valores. Y bueno, en este año tan atípico, gracias a todos por siempre participar de la Show and Tell, y los esperamos el año que viene, y contáctense con Gaby y con Leire por si quieren hacerle más preguntas. No sé si chicas ahí las chicas habían puesto el contacto hasta esta charla. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a Gracias a vosotros. ustedes. Gracias. Buen fin de año. Gracias, igualmente. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.